Pues si tenemos todo listo, comenzamos, ¿vale? Muy bien, Pues bienvenidos a todos a la última charla de esta sesión de la jornada de Yo me quedo en Rankia y en casa, como estamos seguramente casi todos los que estamos escuchando esta charla hoy. Para a Rafa Pascual. Y es un placer y os explico. Ahora actualmente sigo siendo jugador en activo, evidentemente, en lo que sería la cuarta división de voleibol. Y aparte de las finanzas, mi otra pasión es el voleibol. Y aún recuerdo de pequeño ver en mi tele en Cuba, soy de origen cubano, uno de los países con más historia en el voleibol mundial, ver a una persona de 1,94 destrozándonos y una selección española poniéndonos en dificultades a un equipo Cuba que en aquel entonces, en los años 90, era casi invencible. Y todavía recuerdo algún partido que veíamos por la tele y era increíble cómo algún 3-0 nos comimos y una selección encabezada por Rafa Pascual que llevó el voleibol español a estar en lo más alto y a él como jugador a ser la segunda deportista quizás con más Silenciado. nivel. Rafa, ¿qué recuerdos tienes de aquella época? ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer, un placer. Gracias por tus palabras y por hacerme recordar a mí también esos momentos. Qué recuerdos, pues, maravillosos. Sabes que la relación del equipo español y bueno, del equipo de Barcelona 92 con Cuba es muy especial, ¿no? Dado que nuestro entrenador para los Juegos Olímpicos pues fue el profesor Gilberto Herrera, el entrenador Gilberto Herrera, el profesor como le llamamos nosotros, y conocido allí en Cuba por el Venao. Entonces, mucha de la preparación y muchas de las enseñanzas las adquirimos del equipo cubano. Entonces, los recuerdos son fantásticos. Muchos viajes a Cuba y, por supuesto, sí, aquellos momentos, como dices tú, que el equipo español empezara jugando contra Cuba y sin poder ver ni siquiera la pelota a sus inicios y acabar prácticamente con esa Barcelona 92 estando en las ligas mundiales, después pasadas de Barcelona y al mismo Barcelona ya prestándole, no, dándole cara y ganándoles algún partido, incluso de una manera bastante sí, contundente a un equipo cubano que para nosotros eran nuestros ídolos. Para los que no te conozcáis, que creo que serán pocos, Rafa Pascual tiene 537 internacionalidades, fue considerado en un deporte donde España no tenía una tradición arraigada como el mejor jugador de la Liga Mundial de Voleibol en 1996, mejor jugador de la Copa Mundial de 1998 en Tokio, en Japón, y encabezaste una generación española que ayer veíamos ayer o antes de ayer se veía en Teledeporte aquel mítico partido del europeo contra la gran potencia rusa en 2007, que es la gran generación histórica y el gran logro histórico del voleibol español. Rafa, ¿cómo Sí, recuerdas, vamos a entrar un poco en materia, cómo recuerdas tus inicios, tu primer contrato como profesional, dar ese salto de entrenar en un equipo de Madrid a tu primer contrato profesional? ¿Cómo recuerdas ese salto? bueno, recuerdo ese salto pues un poco solitario, ¿no? Ese salto de que yo después de estar de Barcelona 92 con una visión de poder enfrentarme y seguir enfrentándome a los mejores después de los Juegos Olímpicos, pues con una vida profesional por delante, pues mi decisión es irme cuanto antes a intentar pues compararme con los mejores en las mejores ligas, ¿no? Y esas ligas, pues evidentemente estaban en el extranjero, concretamente esa NBA, como la queremos llamar, si la queremos comparar con el baloncesto, pues estaba en Italia, ¿no? La liga de pallavolo, la liga de vóley era en Italia, la liga más fuerte del mundo. Entonces, para cualquier deportista, pues en aquellos momentos, aparte de complicado, porque recordemos que en aquellos momentos todavía no estaba la ley de libre mercado de la Comunidad Europea y de deportistas, ¿vale? Dentro de Europa, pues ir allí quería, quería indicar que eras uno de los mejores del mundo, si no, no te dejaban entrar en esa liga. ¿Por qué fue solitaria? Porque claro, tengo que empezar a contactar un manager, tengo que empezar a contactar una persona que me pueda ayudar a dar ese salto. Aquí en España, pues los pequeños partidos con la federación, con la selección española, partidos de las copas europeas y tal, pues te hacen visible, te empiezan a hacer preguntas, tú empiezas a hablar con distintos jugadores del extranjero que te vas haciendo amigos después de encontrarlos en distintos partidos
y al final pues consigo el teléfono de un amigo y compañero después búlgaro que jugaba en Italia, que me consigue dar el número de su manager y hago una llamada yo solo en casa un día en Almería, que en esa época jugaba en Unicaja Almería, y contacto un manager fuerte, importante en Italia y bueno, me coge el teléfono, me dice que qué pienso y yo le digo que necesito hacer una prueba, necesito que me vean, necesito que me abra una puerta a esa liga italiana. Pero me lo construí, te digo por eso solitario, porque me lo tuve que construir yo solo desde aquí, porque no había esos contactos, ¿no? Y aparte, pues os podéis imaginar, hablamos del año 93, pues no estábamos con esa facilidad que ahora giran estos vídeos, estos contactos, estos contratos prácticamente sin ver al jugador, ¿no? Que solo viendo unos vídeos y viendo, colgando tu currículum y tus mejores acciones, pues te pueden ver en todo el mundo. Eso antes no existía, te tenían que ver y en ese momento ficharte. En ese punto, con qué edad firmaste el primer contrato como profesional? Bueno, yo aquí ya sabéis que nuestros contratos, el deporte del vóley en España no es profesional, ha sido siempre en ayudas y hemos tenido que bueno, mantenernos como hemos podido prácticamente siempre hasta que llegas a esa liga profesional como es la italiana, pues fue a los 23 años. Y mientras tanto, ¿cuál era tu formación? ¿Habías sido, simplemente te habías dedicado al vóley o habías acompañado, como muchos de los deportistas de aquella época ya habían hecho, estaban haciendo una carrera, además de compaginar con el deporte, y más en estos deportes que no, como comentas, que no había ese tipo de contratos profesionales que te pudieran ofrecer una salida? Sí, bueno, en aquella época, si nos vamos hacia Barcelona 92, podemos diferenciar aquella época de la época actual y digamos de la intermedia, ¿no? Como si me lo permites. En aquella época yo era el más joven del equipo y evidentemente estuve estudiando hasta que hice mi primer contrato que me obligó a salir de mi casa, de Madrid, con 17 años que fui a jugar a Barcelona. Allí seguí estudiando un año más hasta que empecé en el año 87-88 a formar parte del equipo nacional y a convertirme en deportista de élite, ¿okay? Si se puede decir. Quiere decir al entrenamiento de mañana y tarde y a estar prácticamente varios meses concentrado con el equipo nacional preparando las competiciones. Hasta este momento, que hablo ya de 19, 20 años, pues yo seguí mis estudios de formación profesional, ¿vale? En aquel momento de delineación y a esa edad pues los tuve que dejar, tuve que decidir en un momento dado si dar ese salto a Italia y dedicarme profesionalmente a mi deporte y así hice. Pero muchísimos de mis compañeros, pues ya más veteranos en aquella época, no es que estudiaran, muchos estaban acabando sus universidades o si no trabajando, prácticamente el 98% del equipo. ¿Vale? No había profesionales, de ahí por eso te digo que todos tendrían que dedicarse o a los estudios o a su profesión en aquel momento. Luego eso pues ha ido cambiando porque se ha ido profesionalizando un poquito más y los jugadores de vóley, pues muchos de ellos ahora, si se quieren dedicar a eso, la gran mayoría están todos en el extranjero jugando en ligas profesionales. En ese sentido, cuando ya empiezas a tener contratos profesionales y demás, y vamos a ir aterrizando en la parte de la charla de hoy, ¿cómo empiezas a ver esa necesidad del manejo de las finanzas? Supongo que con muchos habrás pasado por los errores iniciales, pero ¿cómo es ese acercamiento al manejo de tus finanzas? Bueno, evidentemente he pasado por los errores que yo creo que hemos cometido un poquito todos los inexpertos. Inexpertos porque yo ahora me doy cuenta a mi edad y cuando evidentemente profundizo un poquito más en el tema de las finanzas, que hay muy poquita cultura. Somos un país que desde digamos, muy temprana no nos meten esa cultura de las finanzas, esa cultura del ahorro financiero que yo creo que deberían estar más presente eh, en nuestra enseñanza, en nuestra cultura, en nuestra familia, ¿vale? Más como existe en otros países, que sí que me he dado cuenta con mi experiencia un poquito internacional, que luego de eso ya hablaremos, pero sí me he dado cuenta de que hay muchísimos deportistas que están mucho más informados y más puestos, digamos, si puedo decir así, más puestos en el tema que nosotros, ¿no? Me doy cuenta bastante tarde, de ahí mi primer error, hablando de finanzas, mi primer error, que me doy cuenta bastante tarde a la necesidad de
de que tenemos que ahorrar y tener esa parte financiera y ese colchón económico, digamos, de nuestro dinerito ahorrado y de nuestro dinerito ganado para luego, al final, cuando acaben nuestras carreras y sí, pues llegar a los otros objetivos, que no es solo en el deporte, sino que luego hay que seguir adelante ya cuando acabas tu carrera, si es tarde, como gracias a Dios acabé yo, o por desgracia, si por algún problema tienes que acabarla antes, ¿no? Tener ese colchón financiero, ese dinero es que te puede ayudar, que te pueda dar tiempo a poder luego desarrollar o acabar tu carrera, acabar tus estudios, o a poder formar parte de algún negocio o sencillamente a tener ese ahorro ahí que te da la posibilidad de seguir dando ese nivel de vida a tu familia, pues yo llegué un poquito tarde a esa conciencia, ¿no? Y creo que es lo principal por el cual, digamos, me meto dentro de esta idea de poder asesorar y a la planificación de los ahorros de otros compañeros, ¿no? Para todos aquellos que el voleibol sea un mundo desconocido, más o menos todos tienen muy conocidos los grandes contratos en fútbol, los grandes contratos en baloncesto. ¿Cuál es la situación financiera de aquellos jugadores con los que te encontrabas tanto, vamos a diferenciar como comentas, de nacional, como luego los que te encontraste en el primer nivel mundial en Italia? La diferencia es clara. La diferencia, la misma palabra lo dice, aunque a mí no me gusta mezclar lo profesional con el dinero, ¿vale? Yo creo que cuando te hablan de un profesional, yo siempre protestaba. Digo, no, yo soy profesional, gane lo que gane, ¿no? Para mí yo creo que eso es una actitud, y luego, pues evidentemente, lo otro es si puedo vivir del deporte o no puedo vivir del deporte. Pues precisamente esa es la diferencia, ¿ok? La diferencia era que nosotros aquí, el voleibol, y actualmente ahora con esta crisis también, que tenemos en nuestro deporte, pues vive o se malvive siendo profesional. Para poder ahorrar algo de dinero, y digo algo de dinero, y poder vivir de lo que más te guste, de tu pasión, en este caso el vóley, pues tienes que estar en las ligas extranjeras. Ahora de momento, porque yo espero que esto cambie, porque hubo momentos más gloriosos de nuestro deporte, hablando económicamente, pues puede volver a cambiar. Pero ahora mismo la diferencia es esa, el poder vivir de ello o no vivir de ello. Y ahora mismo aquí en España del vóley no se puede vivir. Dentro de tus compañeros, con la misma pregunta que se le hacíamos a San Emeterio hace un poco, ¿cuál fue la preocupación por las finanzas con la que te encontraste? Mi experiencia con los jugadores que he conocido de este nivel internacional es que hay un poco de todo, desde aquellos que tienen que estirar sus carreras porque se han dado cuenta de que han desperdiciado un poco todo el dinero que ganaron en una época, hasta los que se retiran pronto y ya tienen la parte se dedican a gestionar ese patrimonio que han creado antes de seguir estirando la carrera. Bueno, yo creo que es una cultura general, no solo en el deportista, ¿eh? Hablamos del deportista porque es evidente que es una vida corta, una vida que tiene que llegar a su fin y es sí o sí. Entonces, pues bueno, la podemos valorar entre esos 10 o 15 años de carrera importantes a alto nivel, que es donde se llegan esos contratos más importantes y que es de los que luego tú tienes que intentar construir ese futuro tuyo. Yo creo que muchas veces el deportista pues no entra en ese tema y no profundiza en el tema del futuro, sino que él ve inmediato pues el partido del domingo, inmediato la competición, inmediato el objetivo olímpico, en el cual luego pues no dedica tiempo a programar ese futuro, que es normal y lógico. Normal y lógico lo digo ¿por qué? Porque ya tenemos bastante y tienes bastante y suficiente en prepararte, en sacrificarte, en dejar de lado tantísimas cosas para poder llegar a ser el mejor, para poder ayudar a tu equipo, en este caso el vóley, para ser campeones mañana de Europa o campeones olímpicos o lo que sea, el objetivo que te hayas marcado, ¿no? O ser el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de tu equipo o campeón de liga. Entonces, ¿dónde he encontrado yo la máxima dificultad? Pues que no ha habido nadie que me haya explicado ni que nadie me haya ayudado, ¿vale? A pensar en mi futuro o a alguien que pensara por mí en mi futuro. Depositar yo mi confianza para que profesionales en los cuales luego me ayudaran a que cuando yo dejara y ya empezara a tener más tiempo, como me pasó a mí, porque ya llegó una época que evidentemente con 37 años, que yo dejo 38 años con el equipo nacional después de 20 años,
yo no pensaba como cuando tenía 21. Ya empezaba a pensar que tenía mis hijos, que tenía mi familia, que tenía que tener un futuro y que ya mis contratos no eran tan importantes. Yo tuve tiempo en desarrollar un poquito la parte esa de futuro, pero siempre eché de menos, incluso al final, pues ese equipo profesional que pudiera haberme más orientado, enseñado y planificado mi retiro. En ese punto de vista, cuando ya estás cerca del final de tu carrera, que empiezas a comentarnos que tienes tiempo para preparar tus finanzas, ¿qué decides? ¿De forma autodidacta empezar a aprender o simplemente tirarte al ruedo? Sé que sacaste luego un proyecto del proyecto que todavía se mantiene del restaurante que manejas, que es bastante grande, pero ¿cómo dices, Rafa, necesito manejar mi patrimonio? ¿Qué pasos haces? Bueno, te hablo de que yo tuve tiempo, yo fui un privilegiado. El problema grave, y ahí también es importante ver la diferencia de estas dos cosas, es que muchos deportistas no tienen tiempo a hacer esa planificación, ¿ok? Y entonces ahí está la pregunta, ¿no? La pregunta no, la exigencia creo que es vital, de la cual mi experiencia después de tanto tiempo me obliga a decir, coño, es que nosotros no hemos tenido esta necesidad hasta ahora que soy más mayor, y esto debería haber partido del primer día que yo puse mi primer contrato, a ese que yo te hablaba hace 5 minutos, que era a quién, estando yo solo, voy a buscar un manager, voy a ir a Italia, voy a tal, y empiezo a ganar mi primer dinero como profesional en el equipo italiano. Yo no tenía a nadie, no tuve a nadie que me apoyara y me dijera, este dinero que tú vas a ganar, ¿dónde lo vamos a emplear? ¿Qué vamos a hacer? Porque acuérdate, Rafa, que esto va a durar lo que dure, pero va a tener un final y aparte van a ser, como vuelvo a repetir, esos 10, 15 años, ¿vale? De carrera de alto nivel deportiva, donde tú vas a ir firmando contratos. ¿Qué vamos a hacer que durante esos años que tú, gracias a Dios, has llegado a unos objetivos, te han fichado ya los grandes equipos, los buenos equipos, y tú vas a ganar un dinerito? Pues yo tuve tiempo ahora al final de darme cuenta de haber, durante mi carrera, haber invertido, hice mis inversiones inmobiliarias, hice, como tú bien has dicho, mis inversiones en restauración, algunas fueron bien, otras fueron mal, luego llega la crisis inmobiliaria, tuve mis dificultades, me recuperé, no recuperé, pero yo tuve tiempo. Pero y luego está la otra parte, que por el contrario, o por rendimiento o por lesión, tienen que dejar de jugar y dejar de hacer deporte más drásticamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que no puedes en ese último momento darle una solución a ese deportista. Se lo tenías que haber dado el día que arrancó, el día que empezó a ganar su primer dinero, ¿no? Y de ahí que yo quiero insistir en esto, Acerquémonos a los profesionales, que nos den una mano, igual que yo he puesto muchísimos ejemplos, nos las da nuestro preparador físico, nuestro entrenador, nuestro profesor, nuestro médico, a llegar a ese retiro, a ese último día, o a esa circunstancia que llega por una lesión o cualquier cosa, de haber empleado bien nuestro dinero desde el primer día. Esa es digamos, mi insistencia ahora mismo, y por lo cual yo eché de menos el haber desarrollado mejor mi plan y mi ahorro financiero, haberlo desarrollado mucho mejor, y en vez de haber estado invirtiendo un poquito más a lo loco, a ver si sale, a ganar más dinero, ¿me entiendes? Y un poquito a especular, pero nunca pensando en el más allá, en el ahorro y en la planificación de un dinero que parte desde mi primer día ahorrando hasta cuando yo me voy a retirar, que es el que luego voy a tener mi colchón, y me va a dar tiempo después, cuando yo llegue a mi retiro, a poder tener tiempo para pensar en qué hacer después y adaptarme al mercado laboral, al mercado, al no ir al vestuario todos los días, sino a darme cuenta de que la vida después, evidentemente, con un trabajo, no tiene la misma remuneración que esos contratos profesionales que ganaba yo, pues, estando en la élite deportiva. El final de tu carrera deportiva y de la selección al final coincidió con una de las mayores crisis económicas que ha vivido España. En ese momento, ¿cómo te planteas el vóley, que en España tenía un gran auge? Se acabaron esos grandes patrocinios a los equipos, las cajas desaparecen se ven muy afectadas, que eran los grandes patrocinadores del vóley. Entrenar en ese entonces, ¿cómo te afrontas tú esa crisis que de pronto te encuentras justo en el momento que te retiras? Pues bueno, yo ahí, digamos que mi mayor valor, digamos, entre comillas, ahora a este punto del asesoramiento financiero,
hacia las personas un poco mi experiencia, tanto positiva como negativa, ¿no? En el momento de que yo coincide mi retiro de las canchas digamos, mis contratos importantes, quiere decir, el traer una cantidad importante de dinero a casa por jugar o por hacer lo que más me gustaba o por mi trabajo en ese momento, pues cesa. Y de repente me encuentro con unos inmuebles que yo había ahorrado, que había invertido en inmobiliaria, a los cuales hay que mantener, unos que tienen unos gastos. Y me doy cuenta de que lo que realmente a mí me falta no es tanto el haber ahorrado, haber sido una persona que ahorraba casi el 50% de lo que ganaba y que me había comprado mi pisito en Madrid y que me había hecho mi segunda inversión y me tenía mi poco dinero dentro de lo que hablamos, dentro de lo que es el voleibol, porque sabemos perfectamente las cantidades que se mueven en este deporte, pues había hecho, yo creo que un buen ahorro. No había tirado, digamos, como se suele decir, mi dinero, pero de todas maneras me faltaba una pata, me faltaba la pata de que yo no podía comerme esos ladrillos, ni podía comerme, digamos, esa inversión inmobiliaria. Entonces empiezo a pensar de que yo tengo que generar dinero con un trabajo, porque tengo que meterme en el mercado laboral, o tengo que abrir un negocio en el cual trabajar y generar dinero, porque yo de mis inmuebles, a no ser que sea por una cuestión de alquiler, no voy a percibir suficiente dinero para mantener a lo mejor esas propiedades y vivir y que viva mi familia ya no pretendiendo al nivel que vivíamos cuando estábamos en lo más alto, pero sí mantener un nivel de vida por el cual yo había luchado toda. Entonces, me doy cuenta de que me falta ese colchón que te hablaba antes, esos ahorros, ¿vale? Hablemos de esos ahorros líquidos, ese dinero, que es la parte, hablamos siempre de la parte financiera, que no había yo guardado para este momento importante de mi vida, este retiro, que es el que me iba a dar más tiempo de poder pensar cómo iba a hacer con mi familia, qué casa tenía que vivir, dónde iba a trabajar y darle, evidentemente, al mundo tiempo para decir, hombre, Rafa Pascual ha dejado de jugar a vóley, ahora vamos a ver qué va a hacer, qué va a trabajar y cómo se va a ganar la vida, ¿no? Ese tiempo nos llega a todos los deportistas, ese momento nos llega a todos los deportistas. Y mi consejo es que aparte de hacernos inversiones, evidentemente está el mercado inmobiliario, por supuesto, hay manera de ganar dinero en los negocios, sobre todo trabajando muchísimo, como ha sido mi caso. Pero también está la otra parte que hay salvaguardarse ese futuro un poco y, como vuelvo a decirte, asegurándote de tener o dándote esa seguridad, esa parte financiera, económica que tiene que haber estado ya desde el primer día dentro de nosotros, de esos pequeños ahorros, de esa mentalidad de ir ahorrando, de esa pensión, entre comillas, que vamos a tener al final de nuestra carrera, que nos va a llegar antes que a ninguno en el mundo laboral. El deportista acaba antes que nadie en el mundo laboral, ¿vale? Entonces, es decir, hay que ser consciente de que eso le va a llegar y que necesita tener esa pensión, que es la que va luego a complementar su trabajo y le va a poder seguir ayudando a vivir a un cierto nivel. En ese punto, ¿nunca te dio curiosidad acercarte al mundo de la bolsa, de los fondos de inversión para invertir? Pues yo siempre lo pensé y estuvo en mi mente, pero no tuve cercano a la gente, no tuve cercano. Sí, más tarde, también es verdad que yo soy un poquito más veterano, ¿vale? Que los otros, porque algunos de los deportistas que he hablado también antes con nosotros y digamos que no estaba en boca de nosotros esta inversión de bolsa, esta cultura financiera. Para nosotros la bolsa era siempre, pues para mí concretamente, pues una cuestión de riesgo, ¿no? De decir, bueno, lo veo, pero no sé qué es, no lo veo, no lo palpo, no entiendo. Entonces, decir, cosas que invertir en algo que en ese momento no entiendes, pues a no ser que haya alguien, algún profesional cerca, alguna persona que te cree esa confianza, que te diga cómo tiene que ser, que te enseñe y te diga realmente vamos a hacer así, confía en mí y tú te des cuenta de que es verdad, que es necesario, pues no lo haces, ¿no? Y yo creo que la gran parte, la gran mayoría de los deportistas, sobre todo que hablamos de aquella época hacia acá, pues muy poquitos, a no ser que haya coincidido que han sido sus estudios o un interés particular que hayan tenido por las finanzas, ha habido poca gente, pocos deportistas que se hayan acercado. Nosotros somos más, y esto te lo dice no cualquiera, aparte del país nuestro que es así como sociedad, pero el deportista se ha acercado más a lo mejor pretendiendo una especulación más rápida o a negocios que se ven más o a la inmobiliaria que lo tienes delante de tus ojos, ¿no?
sin ser consciente de que eso también varía, tanto de precios como de mercado, ¿no? Como ya hemos visto que su mercado inmobiliario sí que es maravilloso y un plano fantástico, pero también hemos tenido una crisis donde se ha perdido muchísimo dinero y donde ha habido gente que evidentemente le ha llevado a perder grandes cantidades, ¿no? Pero era lo que más teníamos ahí, lo más fácil, ¿no? También quería recordarte una cosa, lo más importante para un deportista, esto me lo dijo mi gran capitán Paco Sánchez Jover, que yo desde aquí le mando un abrazo, me decía, Rafa, pero si el negocio más grande del mundo que tú puedes hacer, porque yo era siempre una persona inquieta con el tema de invertir, yo quería siempre, pues voy a comprar esto, no voy a gastarlo porque si lo invierto no me lo gasto. O sea, yo siempre he sido consciente del ahorro, lo que no he sido, he sido consciente de una buena planificación, pero sí del ahorro, ¿vale? Pero no hemos tenido, ya te digo, cerca. Y me decía Paco Sánchez, la mejor inversión que tú puedes hacer es jugar un año más. Y yo me reía, ¿no? Y decía, ¿pero qué quiere decir? Dice Rafa, lo que tú vayas a ganar jugando un año más en la liga italiana o haciendo deporte o siendo un gran profesional, va a ser muy difícil, él me quería decir eso, que luego tú, cuando te incorpores al mundo laboral, puedas ganar esa cantidad de dinero. Entonces, procura cuidarte, procura jugar un año más, ten la mentalidad del deportista, no arruines tu carrera y juega siempre todos los años que puedas, porque ahí es donde tú vas a conseguir realmente pues una remuneración importante. Pero eso me enseñó que era, pero luego me enseñó fue a decirme, sí, pero cuando ganes ese dinero, guarda gran parte de ese dinero o acércate a una empresa importante, en este caso. Ya aprovecho pues, a decir, evidentemente ahora donde estoy trabajando yo, que ha sido una de las causas por las que yo me he interesado más, encontrar a la gente profesional con una claridad y una transparencia fantástica y sobre todo con una independencia como el Grupo EFIN, como Intermoney Patrimonios, en el cual te ayuda y desarrolla, digamos, ad hoc con esa arquitectura, digamos, y esa planificación perfecta a las personas, a cada uno a su necesidad, porque yo me retiré, recordaros, a los 41, 42 años. Hay deportistas que se retiran antes. Entonces, mi vida no tiene nada que ver con la de ellos, ¿no? Lo importante es acercarse a esos profesionales que a mí me faltaron en aquel momento. Tuve muchos consejos, tuve buena cabeza para no gastarme el dinero que ganaba, pero no supe planificar bien mi red en ese aspecto. Ya que sacas el tema, hace 2 meses se anunció más o menos tu incorporación al proyecto de Intermoney como gestor profesional de patrimonio. ¿Cómo ha sido ese paso en tu carrera? ¿Cómo surgió todo este fichaje por Intermoney? Pues hombre, ha sido un paso fantástico. Ha sido un paso fantástico porque quitando evidentemente el momento que vivimos y lo seguimos porque gracias a Dios nosotros dentro de la empresa estamos trabajando al 100% con los clientes y estamos conectados fantásticamente con el día a día y el trabajo y seguimos trabajando al 100% de nuestras posibilidades porque en estos momentos complicados evidentemente hay que estar muchísimo más cerca de la gente explicándole lo que viene, lo que pasa, aunque no sabemos nunca qué es lo que va a suceder de aquí a mañana, pero sí evidentemente explicando con nuestra experiencia, con 35 años de experiencia que tiene la empresa, pues explicando que estos momentos han pasado y esperemos que no pasen evidentemente muy a menudo por todos, no solo por el plano financiero, pero que pasan y que evidentemente esto vamos a salir y que vamos a remontar y que vamos a seguir siendo, pues nosotros en este caso, pues el país que éramos y que el mundo en general también lo va a hacer, ¿no? Pero fue, digamos, un poco con ese ansia del entendimiento de que me ha faltado esa pata, yo la vi necesaria y encontré, pues te digo, en Intermoney, gracias a otro compañero que trabaja dentro del grupo y veterano de los primeros con los que yo jugaba aquí en Madrid, pues me acercó al grupo y me encontré, pues te vuelvo a repetir, de golpe con un grupo, con un equipo de personas súper cercano a mí, súper con las ideas rápido, con la respuesta rápida en el momento que yo ponía mis dudas, mis dificultades, mi momento, que era muy, muy, muy complicado del deportista cuando se retira, pues ayudándome a planificar un poquito mejor esa pata y esa parte que no tenía, yo creo que bien hecha, ¿no? Y ahora, bueno, seguro, después de ponerme en manos de los profesionales, que estoy seguro perfectamente que no tenía bien hecha. Uno de los problemas que tienen los deportes, que iba a decir minoritarios, pero el voleibol es el tercer deporte más practicado del mundo, pero sí los con menos generación de ingresos y los deportistas
es que o llegas a un nivel, diría, de nivel mundial, o muchas veces sacrificas toda tu carrera jugando sin posibilidad de crear un patrimonio importante para luego de tu retiro. Mi experiencia es que muchos de estos deportistas sacrifican su formación profesional por mantener un alto nivel en el deporte, aunque no un primer nivel. Y después luego se encuentran con que tienen una edad de 30, 35, 40 años y tienen que enfrentarse a un mundo laboral que ya no les acepta porque no tienen esa formación profesional. ¿Cómo lo ves tú esa parte? Hombre, yo la veo, es evidente que estamos hablando un poquito de mi caso particular y yo soy un privilegiado en el deporte, ¿no? Yo pude vivir de mi deporte mientras jugué en las grandes ligas y digamos el 80% de mi vida pude vivir del vóley. La dificultad, como tú bien dices, es que hay deportes donde haces el mismo sacrificio, donde te dejas prácticamente de que eres jovencito la vida para llegar a un objetivo y muchas veces llegamos a ese objetivo y otras veces no. Y si somos sinceros, la gran mayoría no llega y los otros sí, ¿no? Pues ese pequeño porcentaje sí que llega, pero hay una gran mayoría que no llega a conseguir, digamos, ese objetivo por el cual tú puedes tener alguna remuneración o algún premio económico mucho más importante. Esa gente también se ha dejado la vida por el camino y llega un momento que, como dices tú, llega a tu retirada y no has podido hacer eh, ese ahorro económico porque no ha existido. Pues bien te digo, una de las cosas importantes que yo noto y que he notado también en el grupo, tú me preguntabas antes del por qué Intermoney, porque nosotros estamos hablando siempre, 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 por lo menos en mi caso ahora, digamos, centrándonos más en mí y en mi trabajo, en la planificación. En la planificación. Quiere decir, la planificación no es vivir solo de lo que yo voy a ganar en el deporte, porque a lo mejor ese deporte no me da lo suficiente como para luego vivir toda la vida. Es más, es quitando un deporte que ya hemos hablado mucho durante estas entrevistas con otros compañeros, que es el fútbol, y algún caso, pues algún deportista más que puntualizando algún deporte, algún deportista que esté jugando, evidentemente en las grandes ligas, como en el baloncesto en la NBA o en algunos deportes, pero ya jugando a primer nivel o a nivel mundial, ¿vale? Los demás, pues lo tienen complicado. Entonces, la planificación no es solo esa parte financiera, que es importantísimo no olvidar, sino que también yo me estoy acercando a ellos para que desde el principio cuenten con una empresa como Intermoney para planificar toda esa vida y toda esa carrera, porque hay que hablar a la gente, claro, de cuándo va a ser su retiro, de cómo va a ser su retiro y de esos pequeños ahorros que desde el principio tienen que ir poniendo de parte, porque es de eso de lo que luego, vuelvo a repetir, van a poder tener tiempo a poder adaptarse a ese mercado laboral que van a tener que hacer sí o sí. ¿Vale? Entonces, hablamos, y por eso me gustó más, no me gusta más hablar del tema de la inversión cuando a mí me dicen, oye, pero entonces, Rafa, ¿qué haces? ¿Vendes? ¿Haces? Digo, no, a mí no me pongáis en medio de una estructura de vender o no vender. A mí me gusta hablar de la planificación, de lo que a mí me gusta, de lo que me faltó y de lo más importante, que es yo creo que desde muy temprana edad el deportista tiene que tener a una empresa, tiene que tener verdaderos profesionales que se dediquen a ayudarle también en su plano personal de los ahorros y económicos, que hagan una buena planificación para que cuando llegue su momento él tenga más o menos la posibilidad, vuelvo a repetir, que no quiero repetir esta frase siempre, pero que tenga el tiempo para poder adaptarse a ese retiro y a ese mercado laboral. Una de las cosas que recuerdo todavía de mi infancia viendo jugar era lo efusivo que eras y el carácter, y sobre todo en los momentos difíciles, cómo sacaban la bola difícil, cómo sabían que iba a ti y la ibas a sacar. En este punto de vista, tanto en tu etapa llevando el restaurante o en la etapa ahora, ¿cómo lo llevas? Es decir, ¿eres más calmado para llevar este tipo de negocios? Más calmado, sí, la gente no, lo que no me han visto jugar de muy joven se cree que soy una persona también cuando me dicen, y mi mujer y mis hijos, sobre todo mi mujer, mis hijos pequeños no, pero los mayores sí, evidentemente me han visto más en las canchas, me dicen, Rafa, jolín, qué tranquilo, es una persona tranquila. Todos los que me habéis visto jugar contrasta un poco, ¿no? Contrasta un poco, sí. Bueno, mi carácter sigue siendo el mismo. Es verdad que he tenido un carácter fuerte porque lo que sí que me ha gustado siempre es dar el máximo, ¿no? Y eso es una cuestión de valores, de valores. Yo creo que
el deporte. Antes me hablabas de muchos deportistas que quizás llegan, dedican la vida y luego no van a poder vivir del deporte o de todos los beneficios que hayan sacado de esa carrera deportiva. Pero esos valores, yo animo a esos deportistas a que se hagan una autocrítica fantástica y digan, nosotros somos deportistas, nosotros vamos a presentarnos, nosotros a lo mejor no tenemos un currículum porque no hemos podido hacer el máster aquí, el máster allá, o quizás acabar nuestros estudios, pero nosotros somos personas disciplinadas, nosotros somos personas que se sacrifican, que saben sacrificarse, que saben jugar en equipo, que tienen unos valores importantísimos, que cualquier empresa y cualquier persona que nos ponga a prueba los va a vivir con nosotros y se va a dar cuenta del valor que tiene un deportista a la hora de conseguir un resultado. Y eso es muy importante, lo tienen que tener en alza y les pongo desde aquí a los que les toque retirarse ahora en estos momentos o se vayan a retirar, que piensen siempre que no son solo deportistas, que son personas que han trabajado durísimo con grupos, con equipos, que han sabido aceptar cuando les ha mandado el entrenador cómo tenían que hacerlo, que son muy disciplinados y que se han sacrificado día a día en horarios, que han sido puntuales, que han sido personas que se han mantenido en una disciplina de equipo, digamos, día a día, y que eso es un valor que no todo el mundo tiene. Ese es el valor añadido que va con el deportista y que es muy importante en esta vida. Entonces, esa actitud con la que tú me veías en el campo es la que yo he querido transmitir siempre en todo lo que he hecho. Y para mí ha sido clave de éxito. Para mí es clave de éxito intentar ser transparente, intentar ser respetuoso, tener compromiso y sobre todo, ¿me entiende?, claridad a la hora de hablar con las personas y honestidad. Y para mí eso me ha llevado, pues quizás ahora mismo, estar en una de las empresas más importantes, de la sociedad de valores más importantes que hay en todo el sur de Europa y yo creo que ellos han sabido entender mi carácter y mi persona para poder transmitir los valores del grupo CIM, ¿no?, que son estos, ¿no? Ayer teníamos una charla acerca de finanzas para niños y cómo transmitirla. ¿Cómo has intentado transmitir estos valores a tus hijos, que ya tienen una edad, que vieron ya a su padre triunfar, pero que ellos hagan su camino? Creo que dos practican deporte. Uh -huh, uh -huh. Pues yo les hablo siempre de lo mismo, ¿no? Les hablo de cómo hablaba mi padre. Mi padre no era una persona, mi padre era un hostelero fantástico que me enseñó tantas cosas. Yo creo que me enseñó todo lo de la vida, ¿no? Aunque no me enseñó lo que era un ordenador, no me enseñó lo que era finanzas, no me enseñó lo que era un Excel, que evidentemente todas esas cosas ahora uno tiene que ir aprendiéndolas por el camino, y no me enseñó, pero me enseñó grandes cosas. Me enseñó que lo que vayas a hacer lo tienes que hacer para ser el mejor, ¿vale? El sacrificio, ser honesto y ser muy comprometido con la gente y muy respetuoso con los demás. Yo intento enseñar a mis hijos que eso es lo principal. Intento enseñar a mis hijos lo que me enseñan mis entrenadores, que para ser un gran jugador hay que ser una gran persona, y estas frases se han oído y se han escrito por ahí, pero es verdad, es cierto. Creo que para llegar a la gente y que la gente te dé confianza y muchas veces te tienda la mano es porque tiene que creer en ti. Y no es de cuántos puntos haces ni cuántas copas ganaste, ¿vale? Sino en que crean en ti por esos valores que hemos hablado antes, ¿no? Y eso es lo que yo intento enseñar a mis hijos, que tienen que ser personas importantísimas, importantísimo que elijan lo que quieran, que si quieren hacer deporte que lo hagan, si quieren estudiar que estudien, si quieren bailar que bailen. Yo les dejo en ese aspecto una libertad, pero tiene que ser en base a una disciplina, en base a un sacrificio y sobre todo a un intento de hacer siempre, no un intento, esa palabra no me gusta, a hacer el máximo en lo que decidas hacer y con pasión, ¿vale? Porque como esa frase a mí que me gusta mucho dice, el día que vayas a trabajar en algo que te guste, pues dejarás de ir a trabajar, ¿no? Pues yo tuve la suerte de no ir a trabajar, ir a entrenar todos los días, que era lo que me gustaba y era mi pasión, que era el voleibol. Muchísimas gracias, Rafa, por compartir estos minutos. La verdad que ha sido un placer y mucha suerte en tu nueva andadura. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y evidentemente aquí, si podemos, desde aquí pues quiero llamar a todo el mundo cercano, me uno desde hace muy poquito a este mundo, pero tenéis en Rafa Pascual toda la experiencia y todo lo que queráis para si necesitáis cualquier tipo de ayuda, aquí estoy. Tenemos una pregunta en el canal de YouTube que nos preguntan acerca de si tu experiencia profesional
¿viste jugadores que se preocupaban por formación en otras materias, además del deporte y el entrenamiento? Sí, sí, por supuesto, no nos olvidemos, no nos olvidemos. Eh, Son dos cosas, no, igual que hablaba de que yo cuando hablo de esa educación y esa financiera hablo de en plan general. Es una de las piezas que faltan, pero evidentemente el deportista tiene que ir unido a ese aprendizaje de valores, evidentemente, y de formación, ¿vale? Yo cuando dejé de estudiar porque me hacía profesional y tenía que tomar una opción de irme a la Liga Italiana o seguir estudiando aquí, pero yo podía haber tomado una decisión también de haber seguido estudiando. Hay mucha gente de mis compañeros que han sacado sus carreras sacrificando, evidentemente, su poquito tiempo libre que estaba, ¿no? Ellos es verdad que tenían más facilidad, hay otros que tenían también en los estudios una pasión y no lo quisieron dejar en ningún momento y su tiempo, el poquito que tenían, lo dedicaban a su formación porque era lo que realmente también les gustaba y porque tenían en mente que después de esto tendrían que hacer otra cosa y habían encontrado en la carrera, los estudios, en las finanzas, en la ingeniería de minas, en la dirección de empresa, en la política, habían encontrado también otra pasión y es lo que ellos, si ya empezaron, aunque iban más lentos que los que se dedican al 100%, porque ellos hacían dos cosas a la vez, pero iban más lentos, pero muchos de ellos consiguieron, por no decir todos, consiguieron llegar a tener esa formación que luego les ha ayudado a colocarse y a llegar más rápidamente a un éxito en el mercado laboral después de dejar el deporte. Perfecto, Rafa. Nos preguntan, las inversiones financieras se parecen mucho a la inversión en el mundo real. ¿En qué invierte Rafa además de sus inversiones en inmobiliarias y restaurantes? Pues mira, voy a ser sincero, por eso te digo que yo le eché en falta esa parte de liquidez y de ahorro, digamos, financiero, de mi dinero visible en finanzas. Sí que me llamó mucho la atención, pero como persona un poquito en ese aspecto ahora puedo decir inculta, ¿no? Sin ofender a nadie en ese palo, hablo solo de mí, pues lo que no veía, pues no lo compraba y no invertía. No tenía conocimiento de los mercados financieros y no me atreví a entrar ahí, ¿no? No me atreví a entrar ahí, porque no lo tenía como una forma de ahorro, como una forma de futuro, sino como también otra forma de especular, que creo que es errónea, ¿no? Nosotros también dentro de Intermon intentamos, o yo intento también inculcar un poco el valor este de la planificación a largo plazo, ¿no? En el deportista sobre todo, empezar desde muy temprano hasta el final y evidentemente, ¿por qué? Porque muchas veces nos llegan con las historias de la especulación o de la compra de algún fondo o de la compra de algún producto financiero para especular, ¿no? Y ahí es donde muchas veces muchos de nosotros pues hemos cometido errores, ¿no? Y entonces pues nos hemos acercado más pues a ese parte inmobiliaria que es la que veíamos, a la más fácil, lo más cercano que teníamos, los restaurantes. Pero también se cometía errores con el tema de los restaurantes. Abrí el primer restaurante que abrí en Mallorca, lo tuve que cerrar con otros compañeros, además deportistas. Nos fue muy mal. ¿Por qué nos fue muy mal? Porque la planificación era errónea. ¿Por qué? Porque queríamos ganar dinero en un restaurante sin trabajar ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, pues muchas veces creo que conociendo desde mi padre, que era hostelero, ahora mismo a otro equipo fantástico como es el de La Chalana, la Marisquerías La Chalana, donde he estado trabajando estos últimos 8 años, pues se consigue resultado, claro que se consigue resultado, como en todo, pero si en todos los trabajos hay que apechugar, en este de la hostelería valga esa palabra de apechugar, más que en ninguno. Entonces, pues las últimas inversiones en el tema de la restauración, pues ha sido trabajando día y noche por un objetivo que es que los restaurantes funcionaran, ¿no? Que es que los restaurantes funcionaran. Pero yo ahora con el tema del mercado financiero, pues me acerco muy tarde, o sea que soy un novato en este aspecto como inversor, ¿vale? Entonces ahora mismo pues estoy un poco, digamos, aprendiendo de todo esto como inversor, ¿vale? Pero claro y muy claro en la planificación y en la obligación de transmitir esa planificación y esa importancia del ahorro financiero a otros. Perfecto, Rafa. Muchísimas gracias por tu tiempo y un placer haber estado estos minutos contigo. Gracias a vosotros.
Gracias a todos los asistentes y os invitamos a seguir esta programación especial que tendremos casi todos los días. El domingo volvemos acerca de la inversión indexada. Un abrazo a todos y hasta una próxima ocasión.